Rápidamente, entonces, hoy vamos a identificar algunos de los principales métodos de destilación aplicados en la industria, que ya muchos de ellos conocen ustedes. También veremos algunos equipamientos que también ya son conocidos, que fueron mejor explotados en las disciplinas de operaciones unitarias para obtener etanol hidratado y etanol anhidro. Por otro lado, vamos a ver algunos flujogramas también que tienen relación con el producto deseado, en este caso, etanol. Queremos hablar un poco de etanol carburado. Bien, el flujograma que está en el libro del Austin que ustedes van a encontrar es este, ¿sí? Y él muestra lógicamente la primera fase donde se da el proceso de fermentación para la obtención del etanol. El mosto o cerveza, como también le denominan, o vino fermentado, pasa a una columna o un tanque de alimentación que va lógicamente a suministrar la materia prima a la columna de destilación. Esa columna de destilación pasa por un proceso, como dijimos, una destilación simple, en donde yo alcanzo unos 40-50% de etanol, y de ahí paso a una columna de rectificación y finalmente paso a una columna, si es necesario, después de la columna de rectificación, paso a una columna de deshidratación. Bien, destilación, concepto de destilación no es necesario que abordemos muy a fondo, ¿verdad? Pero es la operación unitaria que consiste en separar dos o más componentes de una mezcla líquida, aprovechando justamente la diferencia de temperatura de ebullición o de presión de vapor que tiene una sustancia en relación a la otra que la acompaña en la mezcla, ¿verdad? Entonces sabemos que el etanol tiene justamente una temperatura de ebullición mucho menor que la del agua, y con eso yo consigo hacer la separación. No vamos a hablar sobre equilibrio líquido-vapor porque ya eso está más que conocido. Como les dije, en el proceso de destilación podemos encontrar tres tipos principales, que son la columna de destilación simple, una columna de rectificación, ¿sí?, de platos generalmente, y una columna de deshidratación. Esa columna de deshidratación también, lógicamente, puede ser de plato, o una columna rellena con tamices moleculares propiamente dichos. Una columna de destilación simple, ustedes saben que cuando yo parto de una fracción molar de etanol de 0,1, o sea, 10% aproximadamente de etanol, aquí el gráfico no está muy bien, pero voy a mover rápidamente para facilitar la visualización. Bien, entonces, si nosotros partimos de un vino, una cerveza que contiene aproximadamente 10% de etanol, en una destilación simple alcanzo rendimientos de aproximadamente 40 a 50 como máximo, o 45% de ese etanol. Ese etanol o esa mezcla de agua con etanol de 40% es denominada flema o flecma. Esa flecma es la que va a alimentar posteriormente las columnas de rectificación o para obtener etanol de 96%. ¿Cuáles son los máximos rendimientos que puedo obtener por destilación simple? Y generalmente no supera, como nosotros sabemos, no puedo alcanzar más de 11-12% de etanol dentro del medio de cultivo, ¿verdad? Entonces, esos rendimientos de esa destilación simple justamente se llega a como máximo 50% aproximadamente. Por otro lado, tenemos que la fabricación de alcohol deshidratado puede hacerse por esa columna de primero una rectificación y después por una columna de deshidratación. Y la flegma que proviene del destilador simple va a alimentar una segunda columna, ¿sí?, de rectificación, en este caso, que por la parte superior y condensación previa obtenemos alcohol hidratado al 96%. Y por otro lado, en la parte inferior tenemos justamente los residuos, ¿verdad? Y la flegmasa también, que es una mezcla de etanol con agua, en menor, lógicamente, menor proporción, mayor cantidad de agua. ¿Por qué yo necesito hacer rectificación? ¿Ustedes me pueden explicar por qué yo necesito hacer rectificación? Solamente porque necesito 96% de etanol, necesito hacer rectificación.
Normalmente la destilación simple no se completa justamente esa separación de etanol como ya vimos, ¿verdad? Además, normalmente el mosto viene con una cantidad variable de etanol, o sea, no tengo siempre 10%, no tengo siempre 12%, puedo tener 9%, eso va a variar. Y el tanque justamente de pulmón que alimenta a la destiladora puede tener variaciones de concentración de etanol. Además, en la destilación simple yo puedo tener variación de temperaturas. También, como les dije, hablando de pureza y contenido de etanol, las cantidades de etanol son variables. Entonces, hay mucha oscilación en la calidad del vino y consecuentemente lo que yo obtenga en la destilación simple no es ideal, o sea, no es 40-50%. Entonces, necesito justamente eliminar ese proceso con la destilación simple antes de la destilación fraccionada, esas imperfecciones o marchas imperfectas que se tienen en la destilación simple propiamente dicho. Entonces la idea entonces es aumentar esa concentración, ¿sí? Y tratar de alimentar una torre de rectificación con etanol o concentraciones más estables del proceso. Bueno, la rectificación ustedes saben que tenemos la alimentación, tenemos los platos, en cada plato justamente hay un equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Por un lado, en la parte superior separo el vapor de etanol con agua, la mezcla de etanol agua, que condensa. Hay una fracción que pasa a ser el reflujo dentro de la columna. Y por otro lado tengo el destilado o etanol que va a alimentar probablemente la columna de deshidratación. Y como ustedes saben, dentro de cada plato existe esa interacción líquido-vapor y el líquido que va descendiendo es pobre en etanol y el vapor que va ascendiendo dentro de la columna y pasando lógicamente por cada uno de esos platos permite enriquecerse con el componente más volátil que en ese caso es el etanol. ¿Bien? Hasta lógicamente llegar hasta el tope de la columna o el top de la columna en donde se da el proceso de condensación posteriormente en el condensador y se obtiene el etanol. Esto también ya saben mucho, ¿sí? Que tenemos líneas de operación de rectificación y líneas de operación de agotamiento, ¿verdad? En la parte inferior de la columna, con el cual justamente establecemos las diferentes líneas y el número de platos que pueden ser utilizados dentro de una columna de rectificación. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo son esos platos de destilación, justamente. Algunos, lógicamente, vienen solamente con platos perforados, directamente sin campánulas o campanas. Y en este caso, como lo que ven aquí a la izquierda de su pantalla, justamente tenemos los borbulladores o burbujeadores en forma de campana, ¿bien? Que permiten una mayor difusión de ese vapor en el líquido y consecuentemente un mayor arrastre de etanol para la parte superior de la columna. Existen diferentes tipos de platos, ¿verdad? Y disposiciones y también de caída justamente del líquido que ustedes ya también conocen, que puede ser una caída del líquido central o una caída del líquido lateral, como ven aquí, o bien en forma de radial. Vean aquí, tienen los tubos de caída en los extremos y en la parte central. O sea, eso depende mucho del tipo de columna, ¿verdad? Y cuáles son los rendimientos que se tienen en cada plato también. Bien, también yo puedo utilizar, lógicamente, columnas de destilación que están rellenas con diferentes tipos de materiales, ¿verdad? Con diferentes formas también. Que justamente lo que hacen es permitir la destilación de etanol y que haya mayor contacto del vapor con el líquido dentro de esa columna. O sea, puedo utilizar diferentes tipos de rellenos. En el caso de la deshidratación del etanol, podemos realizar varios tipos de procesos. O sea, tengo etanol del 96% que obtengo de la columna de rectificación y esa mezcla azeotrópica debo justamente separar. ¿Qué era una mezcla azeotrópica? ¿Alguien me puede dar una respuesta a lo que es una mezcla azeotrópica? Es una mezcla de componentes que tiene un punto de ebullición único, vamos a decir, en esas condiciones. Tiene un punto de ebullición y se comporta como una sustancia pura, ¿cierto?
Entonces, cuesta mucho más separar eso. De hecho, no, por más que yo haga más calentamiento, tratar de hacer más evaporación, no voy a separar esa mezcla. Entonces, necesito normalmente hacer un proceso químico-físico para separar o romper ese azeótropo, propiamente dicho. Se puede utilizar procesos de deshidratación químicos o físicos. En químicos puedo utilizar diferentes tipos de sustancias, óxido de calcio, acetato de sodio, carbonato de potasio, por ejemplo. Y en los procesos físicos, yo lo que necesito es realizar justamente destilaciones azeotrópicas, en donde yo adiciono un tercer componente, que puede ser ciclohexano o benceno, por ejemplo, ¿sí? O también usar diferentes tipos de absorbentes o tamices moleculares, ¿está bien? Benceno, por más que encontremos muchos en la literatura, hoy en día ya no es utilizado benceno en muchas industrias, justamente por su grado de toxicidad y grado de contaminación ambiental que se da con el benceno, el riesgo que hay de contaminación ambiental. Existen sí algunas plantas industriales que aún trabajan con eso, no aquí en Paraguay, pero en otros países sí podemos encontrar aún ese tipo de deshidratación o proceso de hidratación. Entonces, la idea de la destilación azeotrópica es separar o romper ese azeótropo, ¿cierto? Y justamente podemos utilizar ciclohexano o benceno, como mencioné. También puedo hacer una destilación extractiva con monoetilenglicol, sí, que es un método también que está siendo muy utilizado hoy en día. Y el método de absorción por tamiz molecular. ¿Está bien? Entonces, como dijimos, el azeótropo es una mezcla líquida que para una determinada presión presenta un punto de ebullición constante que no puede variar con el grado de vaporización. O sea, por más que yo caliente eso, no hay esa separación porque se comporta justamente como una sustancia pura. Y en el caso del etanol, nosotros sabemos que la temperatura de ebullición del etanol es de aproximadamente 76.5 grados Celsius, 76.3 en algunos casos. Y vemos también que la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados o 99 y alguna cosa de grados Celsius. Y justamente esa mezcla de 96% de etanol con agua se comporta como una sustancia pura y que tiene un punto de ebullición mucho menor a los componentes puros que componen esa mezcla. Entonces me cuesta separar ese componente, entonces necesito hacer justamente una destilación azeotrópica. En esta destilación justamente un componente externo es adicionado para que justamente modifique esa volatilidad de la mezcla 96% de etanol, 4% de agua. Entonces, al adicionar ese componente se forma un azeótropo de bajo punto de ebullición con el cual puedo separar fácilmente el etanol. ¿Bien? Como les mostré anteriormente, si tengo la temperatura de ebullición de 78.5 grados, ¿sí? En realidad, del etanol, y el punto de ebullición del agua de 100 grados Celsius. Con un etanol de 95.6% tengo ese azeótropo a una temperatura de ebullición de aproximadamente 78.2 grados Celsius. ¿Está bien? Entonces yo tengo que adicionar un tercer componente para romper ese azeótropo presente. O sea, esa mezcla en realidad de etanol-agua. Como les dije, se usa mucho ciclohexano, benceno en menor escala o menor número. Se forma entonces una mezcla azeotrópica de 3 componentes. El tercer componente es insoluble en uno de los componentes iniciales y se forman entonces 2 fracciones que pueden ser fácilmente separadas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podría ser un esquema de destilación azeotrópica utilizando benceno, agua, etanol. Entonces, en la torre o columna número 1 ingresa el etanol al 95%. ¿Sí? Por la parte superior, que debería haber una flecha, tengo una mezcla de etanol, agua, benceno, ¿sí? Que pasa a un mezclador condensador. Del mezclador condensador pasa a un decantador en donde en la parte superior de ese decantador separo una fase orgánica que tiene principalmente benceno, pero también una fracción de etanol y agua que regresa a la primera columna. La parte inferior del decantador es una fase que contiene principalmente etanol, agua y benceno, ¿sí? En menor proporción. Entonces, ya en esta parte tengo un etanol de
99%, ¿sí? Y con esta segunda torre lo que yo justamente hago es separar por la parte inferior de esa torre 2 agua, y aquí debería haber otra flecha que alimenta justamente al mezclador condensador nuevamente. O sea, tengo una fracción de etanol, agua y benceno que retorna al mezclador. ¿Está bien? Creo que en este gráfico se puede observar mejor cuáles son, cómo se da esa separación en una columna con benceno. Entonces tenemos el etanol a 96% que ingresa a la columna principal o a la columna primera. Vemos que por la parte superior tengo un etanol a 18.5%, gran cantidad de benceno, 74%, y tengo una porción de agua. Por la parte inferior de esa columna ya obtengo el etanol anhidro. ¿Está bien? Y por la parte superior recupero justamente ese benceno, como dijimos en el decantador. El benceno reingresa a la primera columna y el agua, que contiene etanol, el 53%, benceno y agua, esta fase acuosa, ingresa nuevamente a una columna, ¿sí? En esta columna lo que se hace es separar por la parte superior etanol y benceno, agua, mayoritariamente benceno por la parte superior, y por la parte inferior tengo un etanol de 73% aproximadamente que reingresa a una columna de rectificación. De esa columna de rectificación tengo etanol de 96% que posteriormente es conducido a la columna de deshidratación. ¿Está bien? Entonces, este más o menos es el circuito que se utiliza para benceno. En este caso, entonces ingresa a la primera columna etanol de 96%, por la parte inferior separo etanol anhidro y por la parte superior hago la recuperación justamente de mi benceno. ¿Bien? Preguntas hasta aquí, señores. Bueno, el otro elemento que yo puedo utilizar justamente para deshidratación es el ciclohexano. En este caso, normalmente se utilizan dos columnas también de deshidratación. En realidad, una columna, la primera columna ingresa alcohol hidratado, ¿sí? Y en contracorriente ingresa ciclohexano. Ese ciclohexano justamente lo que va a hacer es mezclarse con la mezcla etanol-agua, ¿sí? Va a bajar y va a formar las dos fracciones, una que es más miscible con etanol, y va a formar justamente, va a separar fácilmente la deshidratación la destilación, o el etanol de 99% que va a salir de la primera columna también, como están viendo aquí. ¿Está bien? Entonces el ciclohexano ingresa en contracorriente, el alcohol hidratado ingresa por la parte inferior y se obtiene alcohol y anhidro en esa primera columna. Después existe lógicamente el sistema de recuperación de ese ciclohexano que consiste también en el enfriamiento. Ese ciclohexano pasa por intercambiador, posteriormente es recirculado dentro de la primera columna. Una fracción de ese ciclohexano puede ingresar a una columna P, en este caso, que justamente lo que busca es facilitar la separación mayor de ese ciclohexano que pueda ser reutilizado dentro de la columna. Bien. Entonces, el ciclohexano con el etanol y el agua forma una mezcla ternaria, ¿sí? Que tiene un punto de ebullición de aproximadamente 63 grados Celsius, ¿cierto? Entonces, la condensación de esta mezcla se separa en dos fases, siendo la fase inferior más rica en agua y enviada a otra columna, que es la columna P, ¿sí? Donde ocurre justamente la separación final del ciclohexano. ¿Está bien? O sea, gran parte del ciclohexano se separa por intercambiadores de calor solamente o condensadores que pasan a ingresar de vuelta a la columna. Y por otro lado, puedo utilizar una segunda columna de recuperación del ciclohexano. Entonces, el etanol que se obtiene tiene aproximadamente 99.3, 99.5% de etanol en esa columna de deshidratación que sale por la parte inferior de ella. También puedo hacer la destilación extractiva. Esa destilación extractiva básicamente consiste en, a diferencia de los otros métodos, arrastrar justamente el agua que acompaña al alcohol. Entonces, por la parte superior de esa columna, donde adiciono monoetilenglicol,
¿sí? Y el etanol hidratado aquí. Por la parte inferior, yo separo justamente agua, una mezcla de agua, un poco de etanol y el metilenglicol, que es recuperado y reingresa a la columna. Y por la parte superior, yo obtengo el etanol o bioetanol anhidro, ¿está bien? Entonces, el monoetilenglicol, como les dije, es un método que se está utilizando mucho hoy en día, pero que aquí en Paraguay básicamente estamos trabajando con ciclohexano en el caso de alcoholes paraguayos, o sea, al paso. Bien, ¿qué son los tamices moleculares? Ustedes también ya vieron en operaciones cómo funcionan los tamices moleculares, ¿sí? Y en ese caso justamente trabajamos con conceptos de absorción, la transferencia de masa de un fluido o un líquido o gas a una superficie sólida. Y el adsorbato, justamente el sólido, en este caso sería el tamiz molecular que utilizaría para separar el etanol. El adsorbato es la molécula que utilizo o la molécula que quiero separar con el sólido, y el absorbente, lógicamente, es el tamiz molecular que voy a utilizar para la separación de ese adsorbato. Para absorción, nosotros sabemos que podemos utilizar carbono activo, sílica gel, alúmina activada, tamiz molecular, ¿cierto? Y normalmente, con este tamiz molecular, que puede ser una zeolita, separo aproximadamente 21 kilogramos de agua por cada 100 kilogramos de zeolita que voy a utilizar. ¿Bien? Esa deshidratación no solamente se usa para deshidratar etanol, sino que también para diferentes tipos de tratamientos de sustancias varias en refinería de petróleo, por ejemplo, cuando quiero hacer tratamiento de agua ultra pura, ¿cierto? O asociación de vapores, por ejemplo, ¿está bien? Además de etanol deshidratado. En el caso de la deshidratación con zeolita artificial, ¿sí? Yo tengo una estructura similar a una zeolita natural, con esa zeolita artificial, que tiene una apariencia aproximadamente, o sea, de forma arcillosa, porosa, formado principalmente por cristales que tienen una cavidad específica, un tamaño de cavidad específica en donde ingresa justamente el agua que yo necesito retener y deja pasar el etanol que tiene un tamaño de molécula mucho mayor. ¿Está bien? Aquí vemos, por ejemplo, un tamiz molecular, ¿sí? Que está constituido por cationes de potasio, sodio y calcio, ¿cierto? Y también de átomos como silicio y aluminio. Vean que este tamiz forma una estructura justamente porosa y tengo en la parte central un poro, o la abertura, o el microporo, en donde yo voy a retener justamente el agua, que en este caso el agua tiene aproximadamente 2.8 Armstrong de diámetro, ¿sí? De esa molécula, y el etanol tiene un tamaño de molécula de 4.4 Armstrong aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? El tamiz molecular tiene un diámetro de aproximadamente 3 Armstrong, y entonces el agua a alta temperatura, o vapor de agua en realidad, a alta temperatura, súper calentado o vaporizado a alta temperatura, ingresa justamente en ese poro y es retenido. Y el etanol, que tiene un mayor tamaño, no es retenido por esa malla o tamiz molecular. ¿Bien? Lógicamente yo puedo cambiar esa estructura de ese tamiz molecular variando los componentes de ese tamiz o de esa zeolita artificial que voy a utilizar. Entonces, en función de los iones sodio, potasio, calcio que voy a utilizar, yo puedo justamente variar el diámetro de mi tamiz molecular. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar ese tamiz molecular? Justamente porque sustituye el uso de benceno y otro tipo de solventes que no son considerados solventes verdes. ¿Está bien? Y yo puedo hacer un diseño específico para el tipo de material que yo necesito separar. En este caso, se sabe que el tamaño del etanol es de 4.4 Armstrong y del agua de 2.8. Entonces, para uso de deshidratación ya se compra eso y no hace falta diseñar. Pero si yo necesito separar otro tipo de componentes, puedo variar justamente el diámetro de ese poro. ¿Cuál es la desventaja de utilizar zeolitas principalmente, de tamices moleculares? Tiene baja resistencia mecánica, es inestable frente a soluciones ácidas, por ejemplo, y su costo es 2.5 veces mayor que, por ejemplo, el benceno. ¿Está bien?
pero como las exigencias ambientales justamente hoy día requieren que se deje de usar benceno, exigen que se deje de usar benceno y otros compuestos, otros solventes considerados ambientalmente inseguros, entonces se recurre al uso de zeolitas artificiales o tamices moleculares. ¿Cómo se da básicamente esta deshidratación? El etanol hidratado es calentado, posteriormente, lógicamente, se evapora ese etanol. Ese etanol evaporado es sobrecalentado de vuelta e ingresa a la columna de absorción con tamices moleculares. ¿Está bien? Finalmente se da la condensación, ¿sí? En donde yo separo el etanol hidratado que sale de la columna, que no fue retenida en los poros de los tamices moleculares, y después realizo justamente la desorción para separar el agua que fue retenido o que fue retenida en el poro de esa columna o de esos tamices moleculares. Vean que aquí yo tengo la condensación de la flegma, ¿verdad? O sea, quiere decir que no solamente tengo agua que separo de los poros, sino que también resto de etanol que quedó dentro de esa columna, y esa flegma ingresa de vuelta a una columna de rectificación para tener el etanol hidratado al 96%. ¿Está bien? Bueno, aquí algunas de las características operacionales justamente de las zeolitas artificiales o de los tamices moleculares. Utilizo vapor, como les dije, sobrecalentado, y ese vapor en forma de vapor de agua ingresa justamente dentro de los poros. ¿Cuál es el problema de utilizar vapor saturado dentro de una columna de rectificación? Perdón, de una columna de deshidratación utilizando tamices moleculares. Si yo utilizo vapor saturado, esas pequeñas partículas de agua dentro de ese vapor pueden romper o quebrar justamente mi zeólita. Por eso yo necesito un vapor sobrecalentado para evitar que haya gotículas, ¿verdad? O partículas de agua que a alta presión puedan romper la zeolita. Mismo así que yo utilizo vapor sobrecalentado, igual lógicamente voy perdiendo, el material va perdiendo resistencia y se va rompiendo, y yo necesito hacer la separación de ese tamiz o de las fracciones que están quebradas o rotas en la torre. ¿Está bien? La presión de vapor de mezcla varía, o sea, se recomienda vapor a alta presión, 43 bar aproximadamente. La mezcla de etanol, agua que voy a ingresar dentro de la columna tiene que tener un pH entre 4.5 y 6 aproximadamente, o 5.5, para justamente aumentar la viabilidad o la vida útil de esas zeolitas. A pH menor a 4.5 se reduce la resistencia de esa zeolita, ¿sí? Pues está formada por sílice, está formada por, como sabemos, por iones metálicos que pueden ser disueltos, ¿cierto? Y a pH mayor a 6, normalmente esas zeolitas se aglomeran, ¿tá? Y pueden formar estructuras muy compactas que posteriormente no dejan pasar la Para despresurizar el material, tengo que hacer la despresurización de la torre lentamente, ¿sí? La vida útil de las resinas zeolitas es de aproximadamente 8 años. En 8 años yo tengo que hacer el recambio total prácticamente de esas zeolitas. Y tengo que hacer entre 2 y 3 zafras una parada para justamente tamizar o separar las impurezas y los sólidos quebrados de esa zeolita. ¿Bien? O sea, tiene un costo elevado el tamiz molecular, sin embargo, puede ser justamente, o sea, puede ser utilizado por un tiempo largo, para un tiempo prolongado, y consecuentemente equilibrar los costos de producción. Sin embargo, utilizar benceno u otro solvente es aún un poco más barato. ¿Cuál es el precio entonces de estas resinas o de estas zeolitas, de estos tamices moleculares? Aproximadamente 16.000 guaraníes por cada kilogramo, ¿cierto? Y normalmente separo 14 gramos por cada metro cúbico de columna, o sea, de zeolita que yo coloco dentro de la columna. Un residuo que tenemos en el proceso de obtención de etanol, justamente ustedes saben que es la vinaza, ¿verdad? Esa vinaza
es un residuo que contiene alta cantidad de materia orgánica, minerales, que pueden ser utilizados de vuelta para abono o bien puede ser fermentado de vuelta para obtener o etanol u otro tipo de compuestos. El problema principal de la vinaza es que justamente se generan aproximadamente 13 litros de vinaza por cada litro de etanol producido. Y como vemos aquí en esta tabla, la demanda química y la demanda bioquímica de la vinaza es muy elevada, 97.400 miligramos por litro de DQO y 75.000 aproximadamente de DDO5 para valores máximos de esa vinaza. O sea, tengo una gran cantidad de materia orgánica que debo separar, ¿sí?, de ese proceso justamente de extracción o purificación del etanol. Una característica que tiene la vinaza es, como les dije anteriormente, que tiene una serie de minerales y otros elementos que pueden ser útiles para abono. También vemos que tenemos fósforo, magnesio, nitrógeno amoniacal, ¿cierto?, potasio, que pueden ser utilizados para abonar la tierra, o bien también utilizar esa materia orgánica para procesos fermentativos. Va a depender lógicamente del tipo de microorganismos que yo obtenga o que tenga para fermentar ese residuo. Entonces, los usos de la vinaza, yo tengo que puedo utilizar como abono, como mencioné anteriormente, concentrado o como suplemento de ración animal. Puedo utilizar también vinaza para producción de proteínas, por ejemplo, ¿sí?, producción de metano, que se está utilizando mucho hoy en día. Y también durante la preparación del mosto de fermentación en la fábrica, yo puedo usar un porcentaje de hasta 30% de vinaza justamente para proveer a ese mosto o a ese medio de fermentación una cantidad de minerales, nitrógeno y fósforo que son necesarios para la obtención de etanol. ¿Bien? Aquí apenas muestra un esquema de un flujograma que ustedes van a poder analizar con detalles posteriormente de las diferentes columnas que se tienen de destilación, ¿sí? Destilación de rectificación, destilación simple, perdón, destilación de rectificación, ¿sí? Y posteriormente puede pasar a los procesos de o tanques o de deshidratación o columnas de deshidratación. ¿Está bien? Bien, en resumen podemos decir entonces que la producción de etanol requiere justamente de varias etapas de separación. Una etapa de separación simple, donde se obtiene una flegma que tiene entre 40 y 50% de etanol, y también esa flegma ingresa a una columna de rectificación. En esa columna de rectificación tenemos justamente un etanol de 96%, separado en la parte superior, que ingresa a un condensador, y ese etanol de 96% puede o no ingresar a una columna de deshidratación. Esa columna de deshidratación puede trabajar con un tercer componente que justamente va a formar una mezcla terciaria que facilita la separación del etanol del agua, utilizando benceno, ciclohexano, o también puedo hacer una deshidratación con tamiz molecular. Este tamiz molecular tiene un tamaño de poro de aproximadamente 3 Armstrong, ¿cierto? Sabemos que el tamaño de la molécula de agua, de etanol es de 4.4 Armstrong, y el tamaño de la molécula de agua es de 2.8 Armstrong. Entonces, esa molécula de agua en forma de vapor sobrecalentado va a ingresar dentro de ese poro y posteriormente se va a separar de la columna el etanol deshidratado. Después realizo la despresurización de esa columna y consigo separar justamente el agua con una mezcla de etanol aún, que es una flegma que ingresa finalmente a una columna de rectificación. ¿Preguntas hasta aquí, señores?